Bienvenidos ya al último tema de este curso. En este tema vamos a hablar acerca de la ciudadanía, hacia una ciudadanía global. ¿Cuáles son los aspectos más importantes que vamos a ver o que ya hemos visto durante esta semana? En el blog de esta semana vamos a enfocarnos a reflexionar acerca de qué es el ser ciudadano. Algunas de las preguntas que se plantearon fue precisamente qué significa para ti ser ciudadano, si crees que el ser ciudadano implica solo pertenecer a un estado, si crees que haya otras características del ciudadano y si realmente ustedes se consideran ciudadanos y por qué. Es importante que en este tipo de reflexiones fundamentemos nuestros argumentos. ¿Para qué? Para realmente que nuestra reflexión sea más profunda y podemos llegar a algunas conclusiones. Muchas veces pensamos o nos quedamos en solamente una cuestión parcial del significado de ser ciudadano. Entonces, ¿qué es lo que significa ser ciudadano? En el material de esta semana vamos a hablar precisamente de las lecciones de justicia impartidas por Michael Sandel de la Universidad de Harvard, que nos habla de el buen ciudadano, y una lectura de Emilio Martínez Navarro que nos habla del compromiso de la ciudadanía. También se les pide revisar un material donde encontrarán una serie de metodologías para la resolución de dilemas éticos. Es importante para poder encontrarlo utilizar las palabras clave de Business Ethics Case, Matheson David, en autor, para poder que encuentren el texto. ¿Cuáles son los aspectos más importantes de este material que vamos a ver esta semana? Primeramente nos vamos a centrar en lo que es el concepto de ciudadanía, también la ciudadanía como pertenencia a una comunidad política y un disfrute de derechos que incluyen la participación en tareas del gobierno en la comunidad. Vamos a ver un poquito acerca de la ciudadanía cosmopolita versus la ciudadanía local y a qué nos referimos cuando hablamos de responsabilidad cívica. Algunas puntualizaciones importantes se ven cuando nos referimos a lo que es la ciudadanía política local, la ciudadanía política cosmopolita, la ciudadanía social, económica y cultural. Cuando hablamos de ciudadanía, de ser tratado como ciudadano o ciudadana, es cuando esto equivale a que nos reconozcamos a alguien la plena capacidad para asumir los mismos derechos y obligaciones que los demás miembros de la comunidad, incluyendo la coparticipación en la gestión de la misma. Muchas veces cuando vemos un ciudadano, como que nos centramos en la parte de los derechos que tenemos por ser ciudadanos. Sin embargo, dejamos de largo un poco la parte de las obligaciones. ¿Qué implica ser un ciudadano? ¿Qué se espera de mí al denominarme ciudadano? Eso es una reflexión importante. Cuando hablamos de ser ciudadano no nos podemos solo centrar en la parte de decir voy a votar. Significa poder involucrarnos en las actividades de nuestra comunidad, luchar por el bien de la comunidad, ser partícipe de todo esto. Asimismo, también en este material vemos algunas metodologías para el análisis de dilemas éticos. ¿Por qué esto es importante? Porque estas metodologías nos pueden servir como una guía a la hora que se nos presente un dilema ético para poder saber qué aspectos es importante que analicemos a la hora que podamos tomar nuestra propia decisión. Ustedes podrán ver que tanto el modelo de obligaciones, ideales o efectos, el modelo de Nash y el modelo de Anthony Pagano tienen características diferentes y cada uno de ellos a lo mejor nos puede servir para resolver un tipo de dilema ético u otro. Entonces es importante que vean cuáles son las características más importantes de estas metodologías y cuáles serían los casos en que para ustedes sería más conveniente utilizar una u otra metodología. Por último, en la actividad de esta semana vamos a terminar de elaborar el proyecto final, en este caso es el ensayo. Es importante que vayan y revisen la retroalimentación exacta que cada uno de sus tutores le dio para que vean cuáles son las áreas de oportunidad que tiene el ensayo y sobre cuáles se deben de enfocar.
semana se entrega el proyecto final, que es su ensayo. Recuerden que es muy importante el prestar atención a los detalles que sus tutores les hicieron llegar a la retroalimentación para que puedan tener éxito en esta actividad. La ponderación de esta actividad es muy alta. Revisen la ponderación para que vean más o menos cómo van en sus calificaciones y vean lo importante que es tanto el examen final como el ensayo. Algunos de los puntos más importantes que en la experiencia nos ha dicho de que deben tener mayor cuidado son los siguientes. Incluir el título que represente lo que trata el ensayo. Muchas veces ponemos el título al ensayo, sin embargo eso no significa realmente lo que nosotros queremos hablar. Es importante que incluyan la introducción, análisis crítico, dilema o problema, alternativas de solución, propuestas de solución y conclusión. Revisen que su ensayo incluya todas esas secciones. Remarquen con letra bold, esto es una manera de sugerencia, las corrientes éticas, los principios y los siguientes términos clave que ustedes incluyen en el ensayo, como utilitarismo, deontología, ética cívica, razonamiento moral, ética del cuidado, bienes internos y externos, objeto, fin y circunstancia, dignidad humana, autonomía, responsabilidad, confianza, beneficencia, benevolencia, justicia, responsabilidad social, código de ética, derechos humanos. ¿Por qué es importante que ustedes hagan eso? Porque en la medida que ustedes pongan estas palabras en bold, se van a dar cuenta que tanto el enfoque que ustedes están dando al ensayo es un enfoque ético y no un enfoque técnico. Entonces es importante que lo hagan así. ¿Por qué? Porque lo que nosotros estamos buscando en este trabajo es que sea un enfoque ético y que analicemos la problemática desde la perspectiva ética. Cuiden los errores de dedo y las faltas de ortografía, no se lo dejen todo a Word. En algunos ensayos la ética a veces se menciona, pero no se citan los principios ni las corrientes. Recuerden que es importante que si ustedes van a hablar, por ejemplo, del utilitarismo, primero tienen que describir a qué se refieren con el utilitarismo y poner la cita correspondiente. Y después abordar qué tiene que ver esta corriente, en este caso el utilitarismo, con el tema que ustedes están planteando. En algunos otros ensayos no se definen, se citan los principios, pero se ven parchados dentro del texto. Aquí se debe de argumentar porque este principio sí aplica a su dilema y a su problema, y en otras palabras, la ética que debe estar aquí debe estar articulada al tema. En algunos ensayos sí se articulan bien los principios y corrientes, pero no se citan las fuentes. Recuerden que esto es con formato APA, que tienen que poner autor o año en la parte final de las referencias completas. El análisis crítico, que es donde se analizan las dos perspectivas, en ocasiones se encuentra sesgado y solo se ve una parte de la situación y no se incluye la otra. Recuerden que es importante incluir ambas partes del análisis. Otras veces el dilema o problema no está descrito en forma precisa, como que empiezan así como que a mencionar el tema, pero no definen cuál es el dilema ético, por qué es un dilema ético. Esto hay que clarificarlo. ¿Cuál es la cuestión que hace que algo no esté claro y que vale la pena analizarlo? Recuerden que todo esto tiene que ser explícito. No asuman que el lector va a entender lo que ustedes tengan, porque los expertos en el tema, en este caso, son ustedes. En algunos ensayos no se presentan alternativas ni propuestas de solución, y en otros sí hay, pero las alternativas lo manejan a nivel de buenos deseos. Hay que plantear ideas concretas de qué se pueden hacer. Las alternativas y las propuestas de solución deben de ir argumentadas porque sí resultan razonables, si son éticamente correctas, técnicamente factibles y económicamente viables. Las alternativas de preferencia listarlas para que no se pierda cada cosa en lo que ustedes propongan. Esto es a manera de sugerencia. En otros ensayos muchas veces sí se mencionan las alternativas, pero la propuesta de solución concreta no se menciona, o si se menciona es de manera muy general. Se espera que la propuesta de solución incluya las mejores alternativas y las ponga en un orden lógico, que primero, que después, qué aspectos se deben considerar en su implantación. Y la conclusión debe tomar los puntos más importantes del ensayo. Recuerden que dentro del ensayo es importante abordar el tema de la dignidad humana y de la justicia social. Desde esa perspectiva, analizar la problemática que ustedes están planteando. Por último, no olviden que el ensayo se debe subir tanto al sistema de tareas como al sistema del QEP. Esto es muy importante para que pueda ser considerado en la calificación de su ensayo. Tiene que subirse a ambos sistemas.
Muchísimas gracias, fue un placer haber estado con ustedes durante este curso. Espero que tengamos la oportunidad de vernos más adelante. Hasta luego y muchas gracias.